Hola, hoy vamos a hablar de La Regenta, la obra más importante del siglo XIX español. En primer lugar, tenemos que saber que esta obra la vais a tener que estudiar obligatoriamente en el curso de cuarto de secundaria, es decir, el último año de la ESO. Por tanto, tenéis que saber un poco su estructura, su importancia, cómo eran los protagonistas y sobre todo por qué escribió el autor esta obra. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esta obra, al ser la más importante del siglo XIX, la podemos encontrar en muchas ediciones. Lo más importante es que tengáis en cuenta que tenéis que leerla con una buena edición. En este caso, la mejor para mí es la de cátedra. El autor, Leopoldo Alas Clarín, era un hombre muy serio y muy importante en nuestro siglo XIX. Quiso escribir sobre la ciudad de Oviedo, ciudad en la que residía, y sobre todo hacer una crítica al clero que estaba instaurado en esa ciudad, en esa importante capital de Asturias. La Regenta tiene una estructura muy marcada, es decir, tiene dos tomos, el primero publicado en 1884, en el que la acción transcurre a lo largo de 3 días, y un segundo tomo publicado al año siguiente, en 1885, en el que la acción transcurre a lo largo de 3 años. Es decir, la mayor parte de la acción se desarrolla en la segunda parte, o en el segundo tomo. En la primera, más bien, vamos a encontrar una especie de presentación de los personajes, aunque ya la acción sí que empieza a introducirse y a tomar forma. En nuestro caso, vamos a explicar un poco los protagonistas, para que tengáis en cuenta cuáles son los personajes más importantes a la hora de afrontar el estudio para el examen. En primer lugar, la protagonista indiscutible es Ana Ozores, es el personaje femenino más importante de nuestra literatura, seguramente porque tiene una gran carga psicológica dentro de la obra. Después encontramos a el segundo protagonista, don Fermín de Pas, y un tercer protagonista no tiene tanto peso dentro de la obra, pero sirve de encaje para que la acción tenga una dirección hacia el desamor, o mejor dicho, el desamor, la infidelidad que se va a producir entre Ana Ozores y su marido, don Víctor Quintanar. Este protagonista se llama don Álvaro Mesía. Y a raíz de este triángulo amoroso se desarrolla la acción de la obra. También encontramos al marido de Ana Ozores, que es don Víctor Quintanar, pero no podríamos considerarlo como protagonista, es decir, sí que tiene una gran aportación dentro de la acción, pero no es clave para el desarrollo de la propia acción. Es decir, yo creo que deberíais de afrontar el estudio pensando que el triángulo entre Ana Ozores, que podríamos ponerla en la punta de arriba, y después don Fermín de Pas y don Álvaro Mesía en las puntas de abajo, como lucha psicológica más que física, porque no en ningún momento ambos se pelean o discuten entre ellos por la protagonista, sino que más bien por diferentes caminos intentan llegar a la conquista de Ana Ozores. Uno sí que es verdad que de una manera más física, como es don Álvaro Mesía, y uno más por la vía psíquica, es decir, a través de las confesiones o de la religión. Aunque sí que es verdad que esa motivación hacia la conquista que tiene don Fermín de Pas a través de la vía psicológica se va a convertir poco a poco, o va a ganar fuerza dentro de él la conquista física también. Ana Ozores es el personaje más importante debido a que da mucho juego a la hora de estudiarla, porque es un personaje muy intenso psicológicamente. Debemos tener claro que los personajes femeninos en el siglo XIX no están tan desarrollados como los masculinos, debido a que en la sociedad española el machismo imperaba. Entonces se da mucha más importancia al desarrollo de los personajes masculinos que a los femeninos. En nuestro caso, encontramos en esta obra que el personaje femenino es el más importante, entonces ya vemos un poco más de avance respecto al machismo que podría haber en la sociedad. Clarín lo que hace simplemente es desarrollar la obra a partir de lo que le sucede a Ana Ozores. En este caso es una persona con una fuerte carga religiosa, es decir,
tiene mucha fe y por eso se siente imbuida por el magistral don Fermín de Pas y a su vez también podemos encontrar esa vertiente amorosa o sentimental fuerza de sus lecturas románticas. Entonces encontramos ya esa doble carga psicológica del sentimentalismo y la religión. Y va a ser esa lucha la que le va a hacer moverse dentro de la acción de la obra. Después, don Fermín de Pas sí que encontramos que es un personaje también con mucha carga psicológica y podríamos decir que es el malo de la obra, ¿de acuerdo? Junto con don Álvaro Mesía son los dos los antagonistas, ¿de acuerdo? Don Fermín de Pas, el magistral, va a intentar llegar a la conquista de Ana Ozores a partir de su amistad con ella, creada precisamente por ser su confesor. Al principio se van a tratar como amigo mayor del alma y poco a poco el ansia del magistral, o mejor dicho, sus ansias de poder, tanto en la vida de clérigo como en la vida amorosa, aunque no debería de tenerla, pero siempre tiene una personalidad que siempre ha intentado crecer o ascender, ¿de acuerdo? Pisando a los demás, sin importar ningún tipo de compañerismo ni amistad, es decir, es una persona egoísta. Por tanto, va a llegar poco a poco, a través de esa conexión de amistad con la protagonista, se le van a generar dentro unas ansias de querer conquistarla finalmente, incluso físicamente, es decir, ya no solo psicológicamente, sino también físicamente. Y por otra parte tenemos a don Álvaro Mesía, que ese sí que va a intentar conquistarla físicamente desde el principio, es decir, no está enamorado de ella realmente, pero se nos presenta como un Don Juan, que es un arquetipo literario muy importante que nace en el siglo XVII de nuestra literatura, sobre todo en el teatro, ¿vale? Es un arquetipo teatral creado por Tirso de Molina. Entonces, Clarín lo que hace es una deformación de este arquetipo, es decir, presenta a una persona que es un Don Juan, pero realmente el Don Juan original del siglo XVII, una persona joven, valiente, con ansias de libertad, ¿de acuerdo? Y sobre todo con ganas de conquista femenina. En este caso es una deformación porque nos presenta a un hombre más bien de unos casi 50 años, un hombre envidioso, un hombre que en ciertas ocasiones rastrero, que no le importa nada más que la conquista de Ana Ozores, e incluso llega a engañar a su mejor amigo, que es el propio marido de la regenta. Entonces, como vemos, se nos presenta dentro de una novela un megaculebrón típico de la crónica rosa, ya nacida en el siglo XIX, porque como vemos es un triángulo amoroso, ¿de acuerdo? Dentro de un marco social establecido en una ciudad ficticia que se nos menciona como Vetusta, pero realmente es Oviedo. Por todas las ubicaciones de espacio urbano que se nos indican, se ha podido saber que se trata de Oviedo. Y este triángulo amoroso lo que hace es que el público del siglo XIX, cuando se publicó, enganchara, es decir, el público se enganchó a esta historia, ya que también fue publicada, como deberíamos haber comentado antes, en folletines, es decir, tiene un carácter folletinesco, que es una modalidad de publicación de principios del siglo XIX en la cual se publicaban por entregas en los periódicos de la ciudad y por tanto se podía alcanzar mucho más público lector y tenía ese poder de atracción, es decir, enganchaba al público por precisamente ese triángulo amoroso en el que los duelos, la muerte y el amor siempre han sido los protagonistas. Y hasta aquí La Regenta. Espero que os haya gustado mi presentación y que os haya enganchado un poco para que en un futuro la podáis leer.